quedamos abiertos a consultas, preguntas que puedan tener a los panelistas. Ella primero y acá. Hola a todos. Bueno, todos los que estamos aquí de alguna forma estamos vinculados directa o indirectamente con materias energéticas. Me ha tocado participar en el desarrollo de proyectos de energías renovables y la verdad es que debo reconocer que los tres expositores me convencieron que por lejos la mejor forma de energía renovable es la geotermia. Así que me voy a transformar en un promotor de ella. Y una pregunta técnica, Diego. Yo entiendo que la geotermia, si bien es el calor que viene de la Tierra y tenemos la capacidad de alguna forma de almacenarla, podemos utilizarla para la baja entalpía, es decir, para la calefacción o la climatización de los hogares, por ejemplo. ¿Cuál es el punto de quiebre, Diego, en que esa generación de calor podemos transformarla al final del día en generación eléctrica? Lo que pasa es que para generar electricidad con geotermia tú necesitas que el fluido etéreo que finalmente que tú vas a explotar, sea el tipo de planta que sea, una planta binaria, tenga una temperatura superior a los 125, 100 grados Celsius. Y ahí ya estás hablando de la geotermia de alta entalpía, media entalpía. Para la geotermia de uso directo no se genera, no es generación de electricidad, sencillamente. Y ahí tienes varios mecanismos, varios dispositivos para poder calefaccionar una vivienda. Es un poco latero hablar lo diferente, cómo puedes hacer si los pozos más profundos, menos profundos, si lo haces en la vertical o en la horizontal, pero ahí lo que tú estás aprovechando es el calor que tiene la Tierra, y puede ser sencillamente un agua que tenga un acuífero subterráneo que esté suficientemente caliente como para quitarle la temperatura al agua y después, mediante una bomba de calor, que es lo más parecido a un frigorífico, y después inyectas en el mismo acuífero el agua una vez que le has quitado la temperatura. La energía ni siquiera se destruye, se transforma. Entonces, esa es una forma. La otra sencillamente, imagínate un tubo de luz, entonces tú inyectas un fluido frío, lo calientas porque tiene este caliente térmico y una vez que tiene el fluido caliente, le extraes temperatura para mediante bomba de calor de nuevo poder calefaccionar. Por eso, como mayor motivo en altura, si tú tienes un campo geotérmico a 4.000 metros, la calefacción la tienes segura y gratis, en realidad, porque es como subproducto y un muy buen ejemplo de subproducto y de cómo convivir con el frío en Islandia, el Blue Lagoon. Tú tienes la planta geotérmica al fondo y después el agua caliente que ya has ido quitando la temperatura en diferentes etapas, tienes esta piscinita para los turistas que genera, el otro día lo dijeron, una cantidad de millones de dólares de turismo, ¿no? Sencillamente porque se hacen vuelos charter desde Europa hasta Estados Unidos con una paradita de 2 horas ahí en Reykjavik y lo llevan la gente que se tenga su bañito, además las aguas son buenas, con el barro, pero es totalmente compatible pasar a aprovechar de la alta entalpía como subproducto incluso para uso directo, al revés no. Gracias. Bueno, Juan Rojas, yo soy jefe de la unidad de recursos energéticos del SENAGEMIN. Hay algunas cosas, digamos, con las cuales no estoy de acuerdo. El problema de Chile no es geotécnico, es energético. Chile es el único país del mundo donde la energía está en manos de los privados. Lo único que hace la Comisión Nacional de Energía es entregar un programa estimativo de lo que necesita como energía y son los privados que dicen invierte o no invierte y invierte. Yo estuve trabajando 20 años en Francia en geotermia, en baja entalpía, en la Juenque París, y me acuerdo con el asunto del Tatio, cuando Ibáñez, no sé cómo se llama, el dueño de los Explora, dijo a los franceses no se les ocurrió ir a hacer un pozo al lado de la Torre Eiffel. Yo en ese entonces estaba en ENAP y subí corriendo a hablar con el gerente. Le dije, mira, aquí tengo una diapositiva donde nosotros hicimos un pozo al lado de la Torre Eiffel y está el equipo de explotación con la torre detrás. Pero bueno, lo que pasó en el Tatio, nadie entendió por qué pasó, porque es una empresa que tiene más de 100 años de experiencia y los que conocen el tema se agarran, ¿no es cierto, Gerardo? Los pelos a dos manos y dicen cómo pudieron cometer este error. Pero lo más importante es lo que pasó ahí, que trajeron una comisión de expertos internacional. ¿Cuál fue la conclusión principal de la comisión de expertos? No hubo daño ambiental y sería lamentable que Chile no desarrolle ese campo.
¿Por qué los italianos empezaron en el tatio? El tatio es un mega yacimiento como los geysers de Estados Unidos, estamos hablando de más de 2000 megawatts, que comienza en el tatio y termina en Laguna Colorada en Bolivia. Entonces, además, ahí me acuerdo de otro tema en cuestión, si el Estado de Chile es el primero que empezó a hacer geotermia en Chile. El año 75 se estaba desarrollando el tatio, estábamos a punto de instalar una central de generación eléctrica y, bueno, ustedes saben lo que pasó. El que mandaba en ese momento dijo, no, esto, la empresa pública no tiene por qué meterse, queda en manos privadas. Hay algunas empresas que vinieron a tratar de desarrollar el tatio, pero bueno, como no había un marco legal que defendiera sus inversiones, eso quedó en el aire. Ahora, en el asunto, digamos, estamos desarrollando bien la geotermia en Chile, o no, yo creo que sí. En 2 años más, a lo mejor lo que estamos hablando ahora no vamos a hablar y no vamos a estar abrazando y aplaudiendo. Yo cada vez que voy a un congreso internacional me dicen, bueno, ¿y cuándo van a producir el primer kilowatt? Porque ya no me dicen megawatt, kilowatt geotérmico. ¿Ah? Ustedes saben que en el tatio la exploración geotérmica empezó en el año 1924. Fuimos después los italianos los primeros que empezamos a hacer exploración geotérmica. Bueno, pero cuento corto, yo creo que lo que estamos haciendo en geotermia, desde el punto de vista de los especialistas, vienen los mejores especialistas del mundo. Si todas las compañías que están trabajando en geotermia en Chile son compañías extranjeras que conocen del tema. Lamentablemente hay cosas que son difíciles, porque la geotermia no se ve. Tú ves un molino, tú ves paneles solares, pero la geotermia no es, y lamentablemente en Chile ese asunto como que los inversionistas no creen, pero yo les aseguro que en 2 años más, un yacimiento ciego, porque el yacimiento de Cerro Pabellón es un yacimiento ciego, no hay ninguna manifestación superficial, y ese yacimiento en el Green Power, donde hay un representante acá y que le quiero preguntar porque no va más rápido, porque los 4 pozos lo hicieron en el año 2010, tiene planificado instalar una central de 50 megawatts. Después está el caso de Tolhuaca, que yo creo que ellos lo que van a ganar, porque en un momento había la competencia entre el Green Power y GeoGlobal, que ahora es Mighty River, de quién producía el primer megawatt geotérmico en Chile. Yo creo que ellos están avanzados y en 2 años más, como tienen prometido, van a producir geotermia. Así que yo creo que yo tengo una visión optimista. Yo hace casi 40 años que hago geotermia. Cometí el error de venirme a Francia, si no ahora estaría jubilado, ahí tranquilo, en la Costa Azul tomando sol. Y tuve la mala idea de conseguir fondos de la Comunidad Económica Europea para venir a hacer un proyecto. Y ese proyecto que hicimos en 6 meses, ¿no es cierto, Roberto? Donde hicimos la geología, la geoquímica, perforar un pozo y salió vapor. Era el 3er lugar en Chile donde salía vapor, estoy hablando del año 95, ¿no es cierto? Y pregúntenle a Roberto si no es realmente formidable ver un pozo. Yo le decía a la gente que el pozo ese que está en la erupción del tatio, en vez de levantarse a las 4 de la mañana, vayan a ver eso, si no va a pasar absolutamente nada. Es muy raro ahora en el mundo, que antes lo que se hacía, que era la descarga atmosférica de los pozos geotérmicos para poder evaluar los recursos. Vayan a ver, es un espectáculo que van a ver. Hablé con Alfredo Lace, que en ese momento él estaba en cama, estaba enfermo. Como yo como ENAP no podía, ENAP dijo, entre otras cosas, digamos, participo en el Estado, ENAP participa en 43% en el mismo, ¿no es cierto? 43 ahora, ¿no? En la sociedad geotécnica es 49%, mira. Bueno, ahí está el Estado. Ahora que no tenga dinero en ENAP es otra cosa, pero bueno. Tienen interés y estuvimos haciendo, digamos, una evaluación del potencial nacional desde el año 95. Entonces yo creo que yo soy optimista. Yo creo que las cosas en 2 años más van a decir. Y ahora que Chile, yo creo que es el número 1, es el número 1. No, ni Indonesia ni Filipinas tienen las condiciones de Chile. Son más de 3.600 kilómetros, más de 3.000 volcanes. ¿Qué es lo que es la geotermia? Es como una cosita, una fuente de calor, una olla a presión que es el reservorio y una tapa para que el vapor no se escape. ¿No es así, Gerardo? De manera muy simplificada. Y si tenemos con más de 3.000 fuentes de calor, estamos salvados. Pero yo creo que el problema principal en Chile es un problema de estrategia energética del Estado, no del gobierno. Porque como tú bien dices, que si no se cambia el gobierno, se cambia el reglamento, se modifica la ley, pero no pasa nada.
Gracias. Jesús. Y una pregunta, Ernesto, ¿de dónde sacaste, que nunca lo había visto, el tema de los países de habla hispana? ¿Y cómo es la comparación entre todos los otros países de habla hispana y el caso chileno? Bueno, la información está ahí en esa página web de Sync Energy. Sí. Ahí hay información. Por eso puse la fuente, no la hice yo. Pero esos son los datos que se manejan. Cuando estuvimos en Islandia con Gerardo, esos eran valores que se presentaron por más o menos la mayoría de los países. Y fueron discutidos también, porque después en las mesas de trabajo nos tocó a algunos defender algunos valores y a otros sorprenderse de los valores que estaban ahí dándose. Entonces, ¿y por qué lo tiene esa página? Porque había dos representantes de esa empresa ahí en el seminario. Creo que el dueño, Alexander Richter, ¿o no? Y el periodista que cubrió la noticia, Abraham Orman. Ellos dos estuvieron presentes y participaron en la discusión, y entonces los datos que levantaron de esos días de geotermia de encuentro son los que están puestos en esa página. Ya, pero ¿cómo va a afectar el tema del habla hispana con el poco desarrollo geotécnico? ¿Es una cosa? Bueno, a ver, lo que yo creo es que lo que se vio ahí es que en los países de habla hispana están muy interesados en el desarrollo de la geotermia y están trabajando hacia lograr un desarrollo. Ahora tenemos países como Ecuador y Bolivia, que es estatal, y toda la exploración la está conduciendo el Estado. Pero se va a tener que desarrollar de algún modo. No sé, tú Gerardo a lo mejor me puedes ayudar en la información, porque esos países están traspasándose conocimiento, están recibiendo conocimiento desde afuera, desde otros países. No sé si ustedes creo que están en Bolivia. Entonces, están avanzando y eso probablemente va a llevar a que haya desarrollo geotérmico luego, no en el largo plazo. En esto, permíteme complementar con la pregunta que hace. Les recomiendo a todos que vayan a ese sitio, www.fingeoenergy. Tienen un mapa que es excelente, el mapa que tú mostraste, todos esos puntitos, si te metes, digamos, al archivo digital, van a salir todos los yacimientos que hay en ese país o en ese lugar, con la foto, por la potencia, con las características, es realmente algo extraordinario. Ahora, digamos, en relación a Centroamérica, lo importante, por ejemplo, Salvador, el 30% de la energía es geotermoeléctrica. ¿Sí? Sí, pero es que hay un tema que falta, en todo este tema, que tiene que ver con el modelo financiero que va a sustentar el desarrollo geotérmico. Porque todos hablan del milagro de Filipinas e Indonesia, que hace el financiamiento del tema geotérmico para aumentar la exportación petrolera y gasífera. O sea, ese es el foco de la geotermia en esos países. Básicamente, si yo genero electricidad basado en geotermia, entonces no tengo que gastar petróleo y gas en eso, y con los altísimos precios del petróleo y el gas, entonces ahí se cuadra el modelo financiero. Entonces, de repente hay que hacer un ejercicio en Chile sobre cuál es el modelo financiero que puede sustentar el desarrollo geotérmico atado a lo que nos va a pasar pasado mañana, porque todavía no dice 2017, pero eso es pasado mañana, porque no hay ninguna obra desde el punto de vista de la energía que se esté desarrollando de verdad. Entonces, ¿cuál es el modelo financiero que va a sustentar el desarrollo geotérmico de repente atado a lo que nos falta en el desarrollo energético? Perdón, y a lo que nos falta en el tema de sustentar y hacer sustentable la minería en Chile. Entonces, hay que darse una vuelta también en todos esos temas para entonces, de repente, poder acelerar el desarrollo de la geotérmica en Chile. Eso es un poco lo que yo pienso. ¿Hay otro primero? Acá. Buenas noches, me llamo Bruno Sandía, felicitaciones a los expositores. Esta semana de debate presidenciales, de hecho, 2 horas más parece el máximo debate, ¿cierto? Al panel que quiera responder,
y en la escuela que siempre vienen otro debate. ¿Qué sugerencia? Aquí se habla, ¿cierto?, que el recurso, primero, es un recurso natural, ¿cierto?, es un recurso que tal vez con todas las limitaciones que se han definido ha costado explotarlo, pero ¿qué sugerencias, qué recomendación le harían a su candidato o su candidata respecto a si mejor no hablar del tema geotérmico para los próximos 4 años, o hablar y en qué medida hablar respecto a las restricciones actuales que tiene el modelo de hacer negocio en geotermia, ¿cierto?, comparado a la facilidad que tienen otros modelos de negocio de explotación de recursos naturales? No sé quién quiere hacerse. Es una visión prospectiva decisional de alguna manera, pero igual poner el debate es un tema estratégico energético que tenemos que mirarlo, y no basta, ¿cierto?, la estrategia de energía 2020, que tampoco tuvo ninguna validación nacional, o sea, ahí está, se presentó y nada más. Entonces, Cada uno. depende del candidato a candidata, pero ¿qué recomendación? Yo como dijo, casi te diría, yo paso. Pero dado que has preguntado, no voy a ser no voy a pasar, y creo que de los candidatos presidenciales tan solo Andrea Lamán ha puesto la palabra geotermia en su programa. Sí, correcto. Y es el único. A uno le puede gustar, no gustar, pero es el único que por lo menos aparece la palabra geotermia dentro de su programa energético. El resto yo creo que están en una ignorancia mayúscula, con respeto, pero claramente la geotermia no ha sido de interés para este gobierno, y eso genera una herencia de lentitud en todos los procesos, y nada más fácil que no para hundir la geotermia, pero sí para dejarla en un segundo plano, que poner trabas, que hacerlo difícil. Y yo creo que si hoy de repente, no sé, yo he escuchado hasta otros candidatos que hablan de la nuclear como gran futuro para Chile, debe ser porque de vez en cuando no hay terremotos, pero en fin, pero vamos, que salvo esas pequeñas cositas que ocurren de vez en cuando los terremotos que se han asociado, es un país estable. No, es que de vez en cuando hay una visita presidencial francesa. Claro. Pero por ejemplo se podría poner en el altiplano, una central nuclear, que es más estable, en fin. Pero ni siquiera hablan de centrales nucleares y no van a decir, bueno, ¿dónde pondría la central? Entonces yo creo que el tema energético en este país no está ni siquiera abordado, ni siquiera en la plataforma del Consejo de los Asesores que puedan tener. Porque parece que de alguna forma se solucionará. Ese gráfico que sale a la tercera habla de carbón y carbón y carbón. Entonces, yo creo que no hay, honestamente, salvo Andrea Lamán, que sí ha puesto la palabra geotermia, el resto seguirá en ese status quo de, bueno, se va a desarrollar de alguna forma. Recomendación. Es difícil hacer recomendaciones, pero algunas yo mencionaba ahí en la presentación. En capacitación hay que destinar recursos en esa área, en potenciar un área como la que desarrolla Diego, en general a nivel universitario, intercambio entre universidades, como bien lo hemos estado haciendo nosotros en la Universidad Mayor, y bueno, pensar también, o sea, tal vez no ser tan puro en el modelo económico que tiene Chile, que es una economía social de mercado al extremo, sino de repente ver la forma de incentivar a algunos desarrollos empresariales a través de cómo puede ser una ley específica que contenga algún grado de beneficio. Este es el único país del mundo, ya lo dijeron Diego y Gerardo, donde el Estado no ha participado, salvo por las excepciones que decía Juan, pero no ha participado. O sea, el desarrollo geotérmico de la mayoría de los países del mundo partió con una inversión estatal inicial y siguió adelante, no es que la dejaron botar y porque cambió el gobierno y ahí quedó, sino que siguieron adelante. Entonces, lo mismo la política energética que se
se dio a conocer el año pasado. ¿El año pasado? Sí. Era no mucho, faltaba más sustancia. Entonces, bueno, más que una... se requiere una política, o sea, la Estrategia Nacional Energética no era mucho, se requiere una política ya importante, así como hay política, no sé, con la educación, una política, porque si no nos vamos a seguir carbonizando en lo que viene hacia adelante. Es barato, rápido, es fácil, y si no, claro, la geotermia tiene todo el problema que está a distancia, pero bueno, esa política debe contemplar los planes de desarrollo a través de las líneas de transmisión. A lo mejor el modelo económico también debiera considerar algunas modificaciones desde el punto de vista de la legislación ambiental, y como lo tiene Nueva Zelanda, normas particulares para la geotermia, y diferenciarla de las otras energías renovables, que claramente, al menos a mí me quedó súper claro que son distintas. Yo creo que por ahí van las recomendaciones, trabajar en esa línea. Hay una cosa, digamos, que no se tomó en cuenta, que son las externalidades, y algunos países lo están tomando en cuenta. Digamos, uno puede comparar cuánto vale un megawatt a partir de carbón, de diésel, de hidroelectricidad o geotermia, sin tomar en cuenta las externalidades negativas que tienen algunos, sobre todo los que funcionan con combustible fósil. Yo vi el debate y me llama la atención de que, bueno, es época de elecciones y todo se pretende arreglar de arriba para abajo. Cuando hablaban, en vez de 2020, alguien propuso mejor hagamos el 25-25, a lo mejor tiene razón, a lo mejor no, pero después que hay que hacer todo esto macro, por supuesto que es necesario tener todo ese esqueleto, pero las cosas se resuelven de abajo para arriba. O sea, y esa es un poco la razón por la que estamos acá, que empezamos después de haber trabajado todos estos años en geotermia, que tenemos nuestra empresita y nos damos cuenta de que va creciendo y que en México, con cero dinero del Estado, estamos perforando, estamos formando gente, estamos aprendiendo. Nosotros lo que queremos es venir acá y embarcarnos en algo más o menos viable y, digamos, confiados en que a esto hay que, digamos, no es un problema puramente legal, por supuesto que hay que, sobre todo aquí en esta honorable casa, habrá que respetar todo eso, pero lo que se necesita es empuje de abajo para arriba. Va a haber 20.000 obstáculos y eso no se resuelve con un oficio a la Contraloría o lo que sea. Se requiere empuje para sacar adelante y resolver en ingeniería, que es lo que yo veo que aquí falta un poco. Hay que tener gente preparada, ingenieros con visión y con empuje y con, no sé cuál es la palabra exacta, agallas de sacar adelante todo esto. Así es como se han resuelto. En México se hicieron así las cosas de geotermia. No estaríamos hablando de esto si no hubiese sido por el empuje que se le dio. Ahora la eólica ya va a llegar a 1000 megawatts allá, también por ese empuje de que hay que vencer digamos, todas las barreras que aparecen, y muchas se pueden resolver. O sea, mi comentario sería de que opinen sobre la estrategia, que haya que darle más importancia a una que otra, no resuelve el asunto, y algo que todos estamos convencidos, esa es la palabra más sexy del momento, hablar de energía renovable. Y cuando llega la hora, oye, ¿de dónde vamos a sacar para poner? No sé, en México estamos hablando del 35% de la energía con renovables. A alguien le cambió el nombre y en vez de renovable le puso no de hidrocarburos. Y ya con eso entraron las hidrograndes, entraron las nucleares, o sea, todo, y vamos a lograr la meta gracias a ese pequeño cambio que se hizo. Pero con renovables el problema no se resuelve. La solar y la eólica ayudan a ahorrar energía, o sea, ahorrar combustible, pero no son energía, son potencia base para que un país se desarrolle. Ayudan muchísimo. La geotermia sí es potencia base para desarrollar, y yo lo que le apostaría es eso, a ayudarle a quienes van a entrar a desarrollar esto, ayudarles a uno, cuando uno ve aquí el que se quiera meter, no sé, a la 9ª región, ahí, si no le ayudan a ese, lo van a sacar a piedrazos del cerro.
si no le ayudan en Antofagasta o en el norte, o sea, algo tiene que haber de cambiar esa imagen tan negativa que hay, y la imagen negativa digamos, la hace y la deshace la gente y quienes tienen los televisores. Entonces, mi conclusión es de que de arriba para abajo es importante, pero esto se va a resolver con ingeniería y apoyo a proyectos realistas. Y después que se haga el primero y después el segundo, esto va a brotar de una manera enorme. Y dentro de esa ayuda está la línea de transmisión, que alguna vez se habló que si era de utilidad pública o no. Ojo, ahí es donde yo creo que la troncal y las chiquititas, esa es la que debería resolver el problema, y es dinero de los impuestos de los chilenos que va a ayudar a que haya energía firme y propia, que ya se vivió lo del gas. Muchas gracias. Dos preguntas más, solamente acá, después vamos a invitar a hacer las preguntas fuera con un café. Es una opinión y una pregunta. Mi opinión es que resulta paradójico, René Bernamán es mi nombre, disculpe, buenas noches. Resulta paradójico que haya empresas que tengan esta obsesión, esta obstinación por invertir solamente en hidro. Una empresa que está dispuesta a invertir $2.000 millones entre la línea y la generación, con una línea de transmisión de 1.500 kilómetros de energía austral, hidroicel, río Chihuahua. Y yo tengo la sensación de que existe una especie de temor psicológico a la energía geotérmica. Porque la única imagen que tenemos es la de estática, eso por una parte. Y en cuanto a las líneas de transmisión, en los 6 últimos años de mi carrera profesional me he dedicado a tramitar concesiones para transmisión eléctrica. Y yo tengo la certeza de que no tiene una dificultad jurídica, sino más bien tiene una dificultad de incertidumbre en cuanto al valor que se va a pagar por la incertidumbre. Pero en estos años hemos aprendido de que esa incertidumbre sobre el valor de la indemnización también se acota, porque existen las herramientas jurídicas para que ese valor sea acotado, y la práctica nos ha enseñado que una buena tramitación administrativa en un procedimiento administrativo de una concesión de línea de transmisión eléctrica se puede hacer en tiempos adecuados, bien estudiado, con un diseño de ingeniería bien hecho. Yo no le tengo temor a la transmisión, yo creo que se puede hacer, porque existen las herramientas y el marco normativo jurídico adecuado. Yo creo que no sé qué va a salir después del Parlamento de esta modificación del proyecto, pero el marco normativo que tenemos hoy día para tramitar una concesión eléctrica, transmisión eléctrica, ha funcionado y ha funcionado en mi juicio bien. Pero mi pregunta es, ¿y qué tiene que ver desde lo básico? Nadie aquí, o por lo menos yo, no he visto nunca una central generadora de energía geotérmica. Entonces la pregunta es bien básica. ¿Emite ruido? ¿Hay olores? ¿Hay vapor? ¿Cómo lo podría percibir porque se desarrollan las hidro, porque hay una buena sensación ciudadana sobre las hidro, pero también ha ido cambiando? Entonces mi pregunta es, ¿cómo percibe la ciudadanía una generadora de geotérmica? Yo diría que las puede haber impecables y las puede haber las que son manejadas de manera poco adecuada. Y lo que existe con la geotermia es el temor de la gente. La geotermia está en zonas volcánicas, está cerca de volcanes que hacen erupción. O sea, dentro de los riesgos que uno analiza es que el volcán de donde está sacando uno el calor que haga erupción, y eso barre con todo. Le pasó en Krabla en Islandia, tuvieron que poner diques. O sea, es el temor a que uno está jugando con algo del diablo allá abajo y que nadie lo ve, y qué tal si sí. Y esa sensación es la que sí es contraproducente. En Islandia están acostumbrados a vivir con todo lo volcánico, Nueva Zelanda no tanto. En Europa, que ahora están empezando los alemanes y en Suiza a perforar, produjo un temblorcito de grado mínimo, una perforación que se hizo y se detuvo todo. Y en otras palabras, en otros lugares como en Centroamérica, que están al lado de los volcanes activos, es el miedo. Y a mí me tocó instalar una planta geotérmica junto al volcán Pacaya en Guatemala,
y la gente tuvo que ir al curita ahí a decir que no iba a pasar nada, y lo peor es que cuando se inauguró hizo erupción del volcán. Entonces, pero sí es el temor de la gente. Yo te puedo acotar brevemente, si te vas para mí uno de los países paradigma y modelo que tiene aquí en Nueva Zelanda, tú te vas a la planta de Watergate. Bueno, ¿qué es lo que ves? Tú ves en un llano todo verde, de vez en cuando te robando la película del Hobbit. No hay todo bonito. El área de intervención, cualquier actividad humana, básicamente, intervención, el área de intervención es mínima, unas pocas hectáreas, no es algo que te impacte mucho. Tienes una chimenea que está echando vapor de agua, que también lo echaría porque tiene manifestaciones termales en superficie. El olor generalmente es un poquito a sulfídico, que lo vas a tener por ser una zona termal. Y la gente convive perfectamente. Yo creo que de todas las renovables no convencionales es la que además genera menor impacto ambiental. La que genera mayor impacto ambiental son las eólicas. Aquí nadie habla de cómo las aves se vuelven Sí, locas. ya no hay aves migratorias por la zona del Canelo y en el cuarto. Sí, yo cuando estaba en Cádiz, yo fui de los primeros que tiré piedras para luchar contra los molinos en el efecto ambiental, porque era sencillamente un atentado contra la ecología, contra los buitres, que desaparecieron, por lo que se fueron para otro lado. O sea, de eso aquí nadie habla, pero tú una central la vas a tener en... entonces ahora es una moneda. Una central geotérmica realmente el impacto es mínimo si se hacen bien las cosas. Un impacto y eso lo tienes que tener sí o sí. Hay una fotografía bien bonita también en Islandia que tienen además los tubos así para que pasen los caballos para que no se desvíen de sus caminos. O sea, es muy amigable con el medio ambiente y la sociedad. Bueno, claro, si estás debajo del volcán, pero igual el volcán lo vas a tener siempre, o sea, ¿qué más te da? Sí, el mismo riesgo siempre. Última pregunta, Marisol, que está esperando ahí, y ahí... Café. Marisol Aravena, abogado de Enarci Petrol, pero también hablo como Marisol Aravena, ex subsecretaria de Minería de la presidenta Bachelet. A mí me tocó participar en el desarrollo de la geotermia y creo que le dimos un gran impulso durante el periodo que estuve, pero me doy cuenta que nos seguimos encontrando con los mismos problemas y que a lo que bien ha descrito acá la decana. Y por eso me llama la atención de que que esté plenamente identificado que hay un problema económico, que tengamos 70 concesiones y que todavía no haya ni una sola en explotación. O sea, de esas 70 concesiones entendí que habían 6 ya en la etapa de explotación, pero ninguna sola produciendo 1 megawatt. Cuando yo me retiré, ya estaban en la concesión de explotación, ya existían, habían 2 por lo menos. Entonces eso demuestra, como dice la decana, que no existe esta integración y esta conversación conjunta entre la autoridad pública y el empresario. Ahora, yo no creo, conociendo a los primeros empresarios que vinieron a invertir y a desarrollar la geotermia acá en Chile, que ellos estén acá gratuitamente. Creo que tienen su proyecto y tienen su evaluación económica o modelo económico, que va asociado mucho a la minería, a los incentivos que se ha dado para que se interconecte con el zinc, el SIC y el porcentaje que tiene que distribuirse de renovables no convencionales. Pero sí concuerdo que nuevamente en que el día de mañana estos empresarios, dada la ley que tenemos, el reglamento que tenemos, si esto no está resuelto, un control suficiente y una motivación suficiente de que tienen que empezar a producir, van a transferir la concesión, van a quedar en un estado, van a volverse a darle los 3 años, los 7 años para explotación, exploración, y el avance va a ser muy escaso. Creo que ha faltado un rol más activo de parte del Estado. En algún momento se consiguió, y gracias a una gestión que se hizo durante el tiempo en que estuve yo, de que la Corfo se motivara a través de su programa de innovación, trajera recursos, me acuerdo, de Alemania, incentivos de fondos europeos para desarrollar la geotermia. No sé en qué etapa estará eso, pero sí todos son pocos. Concuerdo que no es suficiente, que lo que necesita es que el Estado asuma que tiene que tener un rol más activo. Hoy día se están parando varios proyectos mineros por el tema del costo de la energía.
si yo estoy casi segura que los Luxis con los otros que estén en Antofagasta están esperando el desarrollo de estas concesiones de explotación, porque es algo de energía que les va a llegar a otro costo. Entonces lo que quiero decir es que si existe esta institución que coordina, que tiene una propuesta de un desarrollo integrado de gestión territorial, también debería existir un diagnóstico de todas estas leyes que hoy día están jugando en contra. ¿Ya? Yo me acuerdo de hubo una licitación del Ministerio de Energía que estuvo parada no sé cuánto tiempo. De geotermia, claro. Que después una de las concesiones adjudicadas, a la semana le chantaron un parque nacional en sí. Pues eso tienes que hacer funcionar el sistema integrado de gestión territorial, el CIEMPE que se llama, donde estén las áreas definidas, áreas protegidas, es lo otro. Ahora, eso se requiere la coordinación multisectorial. O sea, es un diagnóstico que existía ya hace 7 años atrás y que todavía existe. Eso quería decir. Gracias, Marisol. Para terminar, les pido un aplauso a los expositores y los invito a pasar.